experto, mi nombre es Eva Méndez, magíster en psicología clínica. Durante la semana pasada estuvimos revisando los conceptos básicos y las primeras aproximaciones a lo que podemos entender como la ansiedad. Teniendo en cuenta los términos que revisamos la semana pasada, podemos entonces concluir, surgen algunas preguntas bajo la conclusión de que la ansiedad es una experiencia inherente a la existencia del hombre y que puede ser en algunos casos destructiva o constructiva según las características con que se presente, y bajo la pregunta por qué se presenta o por qué en ciertas situaciones específicas que a mí me pueden provocar ansiedad a la persona que tengo a mi alrededor o a un hermano, etcétera, las personas de mi alrededor no se les presenta en la misma intensidad o no se les presenta. Entonces es aquí cuando nosotros comenzamos a hablar del concepto que conocemos como proceso experiencial. Recuerda que la ansiedad, si bien está acompañada por unas características o por unos efectos a nivel fisiológico, unos efectos a nivel cognitivo o emocionales, también y principalmente está acompañado por unas valoraciones que están en riesgo, y sobre todo la ansiedad surge por la capacidad que tiene el hombre de otorgar significado y valorar cada una de sus experiencias. Entonces, para poder establecer, entonces podemos comenzar diciendo que el proceso experiencial, como ya te he dicho en el video anterior, es la manera como el ser humano vive su existencia, pero se caracteriza entonces por la forma de vivenciar, valorar a la propia existencia a partir de la relación que se establece con el contacto con la realidad objetiva. Esta vivencia está caracterizada por una intencionalidad o por un sentido que es lo que le da que es propio a la experiencia, y es lo que surge a partir del desarrollo de la personalidad. Y el proceso experiencial no debe ser entendido como una fuerza de voluntad, porque como ya revisaremos en este video, la fuerza de voluntad es una reacción contra los propios deseos. Como ya te había dicho, dentro del proceso experiencial entramos a determinar o entramos a hacernos preguntas en la manera como el ser humano vivencia cada una de sus experiencias. Entonces, en este proceso experiencial nos preguntamos qué, cómo y para qué la persona experimenta, qué, cómo y para qué la persona vive, qué, cómo y para qué la persona valora. Estas tres preguntas están permanentemente dentro del proceso experiencial a partir del deseo, la voluntad y la intencionalidad. Entonces vamos a definirlas una por una para que nos quede claro. En primer lugar, deseo. El deseo es el punto de partida de la proyección a futuro. Es la parte o es el piso más bien afectivo de toda experiencia humana. Este piso afectivo es lo que tú sientes, aquello que es importante para ti, que valoras, trae consigo obviamente un significado al que la persona apunta, y surge obviamente a partir de una estructura psicológica que se ha desarrollado a lo largo de la existencia de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos no tenemos un deseo, sino que surgen varios deseos teniendo en cuenta la historia de vida de cada persona. Las personas entonces deben apuntar hacia la clarificación de sus deseos, captar sus significados para poderse relacionar con ellos de manera más constructiva. A partir de este deseo, de aquello que tú consideras importante, entonces tú te relacionarás con la realidad objetiva de alguna manera. El deseo es la identificación, como ya te he dicho, es el piso afectivo de la experiencia, y una manera muy fácil o didáctica, muy específica, concreta de identificarlo, de cuál es mi deseo aquí, es a partir de las sensaciones corporales que genera. En el caso de la ansiedad, a nivel corporal se manifiesta dentro del corredor gastrointestinal. Entonces no es de gratis que cada vez que tú te presentes ansioso ante una situación,
te den ganas de vomitar, te den dolor de barriga, te den ganas de ir al baño. Este es lo que se conoce como el corredor de la ansiedad. En algunas situaciones, ¿qué pasa más bien cuando en determinadas situaciones no clarificamos aquello que nosotros consideramos importante y por tanto comenzamos a actuar de manera automática? Esta situación se conoce como deseo ciego. El deseo ciego es un impulso o una necesidad no integrada. Este impulso se afirma sin tener una clara conciencia de su vivencia o significado. Como no hay una clara conciencia de su vivencia o significado, pero hay una necesidad afectiva de base, entonces lo que psicológicamente pasa es que este deseo ciego se convierte en un círculo vicioso, en términos de que se reprime, se niega, pero como necesita satisfacerse de alguna manera, genera elevada tensión. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado que estás ansioso y no quieres estar ansioso. Entonces dices, no, yo no voy a estar ansioso, no voy a estar ansioso, voy a estar calmado, intentas calmarte y lo que provocas a corto plazo es que estás el doble ansioso, porque no quieres estar ansioso. Entonces con el deseo ciego pasa algo muy parecido, y es que la represión o la negación de esa sensación corporal genera una elevada tensión sobre la persona, y por tanto ante la necesidad de satisfacer o eliminar esa tensión, se actúa de manera automática para poder recuperar el equilibrio. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho es el de la dieta, por ejemplo. No sé si alguna vez has intentado hacer dieta, pero las dietas normalmente tienden a ser muy restrictivas. Entonces, la persona dice, no, yo no me voy a comer ese brownie, no me voy a comer ese brownie, no me voy a comer ese brownie, no quiero comer ese brownie, negación y represión. El hecho de tener el brownie ahí entonces te genera cierta ansiedad, comienzas a sudorar, comienzas a sentirte como incómodo, y ¿en qué termina? En que pasadas 2-3 horas te comes el brownies y 5 postres más para poder recuperar el equilibrio. Entonces, cuando recuperas ese equilibrio, ¿qué es lo que pasa a largo plazo? Obviamente genera una mayor tensión y una mayor insatisfacción y desgaste emocional, porque se vuelve un círculo vicioso de como me comí ahora 5 brownies, entonces ahora tengo que hacer una dieta mucho más restrictiva. Pero como hago una dieta mucho más restrictiva, entonces estoy reprimiendo, estoy negando mis deseos, quiero comerme otro postre y no puedo, me lo termino comiendo, y así sucesivamente. Entonces ahí se comienza a gestar la patología en términos del deseo. Hay que tener en cuenta que el deseo implica, o el reconocimiento de nuestros deseos implica una responsabilidad con nuestro propio proyecto de vida. Si eso no ocurre, entonces se cae en este círculo vicioso o en este círculo neurótico que ya te he mencionado, y a más largo plazo se genera lo que se conoce como una falta de capacidad de desear, que es el inicio del surgimiento de la psicopatología. Esta falta de capacidad de desear se caracteriza primero porque la persona deja de comprometerse con el descubrimiento de sus deseos. En este sentido, podríamos caracterizar a esta persona como una persona que está en automático, que vive de manera automática su vida sin tener en cuenta o sin poder identificar qué, cómo y para qué está haciendo las cosas dentro del término del proceso experiencial. Esto que provoca que no hay un desarrollo consciente y constructivo de sus deseos y por tanto de su proyecto de vida, deja de obtener sensaciones perdurables de bienestar. Como actúa de manera automática, y como ya te he explicado lo que pasa en el deseo ciego, entonces cae una y otra vez en este círculo vicioso, y a largo plazo comienzan a generarse peores sensaciones de insatisfacción. Entonces pongamos el ejemplo de la dieta. Digamos que esta persona se mantiene 2-3 meses en este círculo vicioso, una y otra vez haciendo unas dietas cada vez más restrictivas. En términos generales, provoca que la persona comienza a perder gusto por toda situación en la cual esté incluida la comida, y comienza a
sentirse cada vez más mal en términos de su propia imagen corporal. Entonces ahí se comienza a gestar una psicopatología específica. Y por tanto, como no hay sensaciones perdurables de satisfacción y bienestar, entonces la persona, como de alguna manera tiene que recuperar la homeostasis interna, recurre a medios compensatorios y patológicos para llenar el vacío y la falta de significación y la falta de identificación de sus propios deseos. Estos medios compensatorios y patológicos los veremos hacia adelante cuando hayamos visto todo el proceso experiencial, ¿verdad? Pero para que tengas claro cómo se puede identificar a una persona que actúa con una gratificación con fines inmediatos, es decir, a partir del deseo ciego. En primer lugar, es una sensación, recuerda que es una sensación con la que se tiene poco contacto consciente. Digo, una persona que actúa en automático, tú le preguntas, pero ¿por qué hiciste eso? Ay, no sé qué me pasó. Yo no sé qué estaba haciendo, no sé ni para qué lo hice, pero en determinada situación se le presenta otra vez la oportunidad y vuelve y lo hace igual. La gratificación o la sensación de satisfacción no perdura en el tiempo y muy por el contrario a largo plazo le genera culpa. No abarca la mayoría de las dimensiones de la existencia de la persona, es decir, es una persona que si no hace esto no se siente bien, pero en el resto de sus esferas vitales también se siente insatisfecha y aleja a la persona de la posibilidad de desear consciente y constructivamente. ¿Cómo podemos identificar o cuáles son los síntomas de la incapacidad de desear? Desesperación, futilidad o devaluación de la persona, falta de comunicación, una persona que no se comunica ni consigo ni con su entorno cercano ni con nadie en general, esterilidad, que es una falta de gusto, gratificación o vividez, y falta de fe y apatía, sobre todo apatía. Las sensaciones, la incapacidad de desear a largo plazo generan sensaciones crónicas de vacío, pues como te dije, este es el inicio de la psicopatología, y entonces las sensaciones crónicas de vacío son insignificancia, frustración, impotencia, insatisfacción, vacío y desesperación, que son las bases existenciales o las bases experienciales en todas las patologías mentales y de personalidad que ya tú conoces. En términos generales, entonces, ese es el deseo. Como te he dicho, es la base afectiva de la experiencia. Una vez surge el deseo de manera consecuente y ahí mismo, no es como que una venga antes que la otra, surge al mismo tiempo. Una vez hay un deseo, surge una manera de relacionarte o de suplir este deseo, de relacionarte con esta experiencia o una manera de afirmarte o de negarla. Entonces, en el ejemplo de la dieta, que podría dar origen a una patología de trastorno de comportamiento alimenticio, entonces surge este deseo de comerte el brownie, por ejemplo, y tú tienes dos opciones: o comértelo y comerte 5, o negártelo y no comerte ni el brownie ni nada más. Entonces, esta manera como tú te relacionas con tus deseos es lo que se conoce como voluntad. Surge teniendo en cuenta como base el juego imaginativo de que ocurra algo. Con la voluntad se toma posición existencial frente a esta experiencia. Me relaciono, la acepto o la niego, la reprimo. En la práctica, el deseo, el proceso experiencial, deseo y voluntad, recuerda que se producen simultáneamente, ya que para acceder a los propios deseos, es decir, para poder identificarlos, se debe tener la voluntad y la disposición para hacerlo. La voluntad se podría definir como la capacidad práctica de organizarse frente a la propia experiencia. Deseo y voluntad surgen simultáneamente y a partir de ella, entonces, aliadamente está la intencionalidad. La intencionalidad se conoce como el sentido
al cual apuntan cada una de tus experiencias. Entonces está la base afectiva, la manera como te relacionas con esta base afectiva y el sentido al cual apuntas esta experiencia. La voluntad, estas formas de relacionarte con las experiencias pueden ser destructivas, también la inicio-patología. Entonces, en primer lugar, tú puedes hacer uso de tu voluntad contra los deseos. En esta forma destructiva, la persona trata de evitar, bloquear y reprimir el deseo. Cuando la persona dice, no, yo no siento eso, no quiero esto, no existe, no pasa nada. Se niega el deseo defensivamente para ir en contra de él, y esto lleva a que la persona pierda gusto, pierda satisfacción por su propia existencia, porque pierde la base afectiva de las experiencias. Entonces, a largo plazo, esta persona percibe su propia experiencia de vida como árida, como sin gusto, como sin goce. Otra forma destructiva del uso de la voluntad es contra la misma voluntad. En este tipo o en este comportamiento, la persona no anula el deseo, es decir, no niega aquello que siente, sino que anula la capacidad de dirigir su propia conducta de manera consciente. En estos términos, aquí entran todos los comportamientos impulsivos o compulsivos en que la persona dice, es que yo no lo puedo controlar, es que yo no sé qué me pasó, es que esto no hace parte de mí. Entonces ahí la persona lo que está haciendo es negar su propia capacidad de dirigir conscientemente su conducta. Hay una tercera forma destructiva del uso de la voluntad, que es contra el deseo y contra la voluntad. Es decir, que asociadamente intentas negar cualquier experiencia subjetiva emocional de aquello que quieres. Asimismo, intentas negar tu propia posibilidad de dirigir la conducta. Es esta la que se conoce como apatía. No quiero nada y por tanto no hago nada. Esta es la experiencia que tienen este tipo de personas. En términos generales, se puede decir que el desear supone un movimiento progresivo y un movimiento regresivo. Recuerden que los deseos que tienen las personas, que pueden ser variados, pueden ser deseos de superioridad física, superioridad intelectual, compañía, pueden ser deseos de superioridad financiera, familia, etcétera. Todos estos deseos tienen una historia dentro del ciclo de vida del sujeto. Entonces, este movimiento o el movimiento de alguna manera sano incorpora un polo regresivo, es decir, el reconocimiento de dónde viene esto que yo quiero, cuál es la historia de esto que yo quiero, y un movimiento progresivo porque incorpora una proyección a futuro. Recuerda que cada cosa que hace el ser humano tiene un sentido, un para qué, una intencionalidad. Esta intencionalidad, como ya veremos más hacia adelante cuando veamos supuestos básicos existenciales, tiene unos tintes. Entonces hay intencionalidades que están dirigidas hacia el otro, que son expansivas y que obviamente tienen unas características en las que la persona busca mostrarse hacia el otro, y hay unas intencionalidades que son por el contrario restrictivas, dirigidas hacia la misma persona, y lo que busca la persona es aliarse pero consigo mismo. Asimismo, hay intencionalidades mixtas en las que la persona puede en algunos momentos ser expansiva y ser restrictiva. Esas son las intencionalidades que manejan las personas, teniendo en cuenta el sentido al que apuntan las experiencias. Por tanto, como te venía diciendo, dentro del juego experiencial, esto incorpora obviamente este movimiento o el reconocimiento de aquello que me pasó, lo que me está pasando en este momento y hacia dónde voy con esto, hacia dónde apunto con eso en términos de cuál es mi intencionalidad. Para la próxima clase, entonces, estaremos revisando todo lo que, o comenzando a revisar cómo se vive este proceso experiencial, pero ya dentro de los supuestos básicos existenciales, teniendo en cuenta en cada uno de ellos cómo se gesta la psicopatología dentro de la ansiedad y por tanto el proceso experiencial. Entonces,
No olvides revisar el material de lectura que está dentro de la plataforma para realizar las actividades y nos vemos la próxima clase.